Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes de la actualidad de las últimas horas, pero también de lo que fue la noticia de la semana pasada, esta amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Vamos a contarles todos los detalles de lo que se sabe hasta ahora de este misterioso arma por parte de Rusia. Algunos hablan de un arma nuclear, un arma de propulsión, bueno, se supone que es una amenaza para Estados Unidos, también para el mundo en general, y vamos a contarles todo lo que se sabe hasta la fecha. La semana pasada saltaron las alarmas en torno al martes, miércoles de la semana pasada, con una advertencia por parte de Mike Turner, es el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, por parte del lado republicano, que decía, bueno, pedía al propio Biden que desclasificara todos los detalles de lo que se suponía que era una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Este mensaje bastante alarmante parece que fue poco a poco menos. Salió después Kirby como desmintiendo estas noticias. El propio Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijo, bueno, que tenía que ver con Rusia, pero quizá no era tan importante, que no era una amenaza inmediata. John Kirby el viernes puso un poco las letras los puntos sobre las íes, dijo, bueno, pues que no tenía nada que ver con una amenaza inmediata para Estados Unidos y que no era tan preocupante. Biden, a eso de las 7 de la tarde del viernes, también salió en una comparecencia diciendo que ya había hablado con Rusia, que estaban intentando llegar a una especie de acuerdo diplomático y que no era tan preocupante este arma nuclear de Estados Unidos, pero hay muchas teorías. De hecho, The Economist ha publicado un artículo en las últimas horas que habla, bueno, de un sistema nuclear ruso relacionado con el espacio que todavía no está desplegado, como decía el propio Biden, y que podría poner en peligro los satélites de Estados Unidos y también de los aliados. ¿Qué podría ser esto? Pues vamos a contarles. Gran parte de los informes son muy contradictorios. Por ejemplo, algunos medios describen algo así como una nave espacial de propulsión nuclear y otros una arma con armas nucleares. Básicamente hay tres opciones. Podría ser un arma nuclear emergente, como ven ustedes en la pantalla, sería bueno, pues algo así como un arma diseñada para destruir los satélites, un poco uno de los temores que tenía Estados Unidos, que destruyan los satélites precisamente de Estados Unidos y de sus aliados en el espacio. Estaría estacionada en la Tierra y estaría solo lanzada cuando estuviera a punto de ser utilizada. Otra de las teorías habla de un arma nuclear que estaría estacionada en órbita o un satélite de propulsión nuclear que no sería una bomba en sí mismo, sino que se utilizaría energía nuclear para alimentar algún otro tipo de dispositivo. Para que se hagan una idea, estas son las tres teorías. Hablan pues de un arma nuclear, hablan también de armas de propulsión nuclear y sobre todo el miedo está en que destruyan los satélites de Estados Unidos y de sus aliados. Hay tres teorías, pero todavía es difícil adivinar cuál es el impacto de esta misteriosa arma de Rusia, pero lo que sí que sabemos, si Rusia de verdad está planeando desplegar este arma nuclear en órbita completa, en lugar de fraccionada, en la que no rodee completamente la Tierra, estaría incumpliendo el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967. Para que se hagan una idea, las detonaciones nucleares en el espacio también están prohibidas por el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares de 1963, del que Rusia es signataria. Legalidad aparte, sería un arma destructiva y sobre todo un arma indiscriminada. Hay muchas teorías, como ven, muchos supuestos, muchos rumores, una alarma que se desató en Estados Unidos la semana pasada que poco a poco fue yendo a menos y de momento esto es lo que sabemos del misterioso arma de Rusia que tiene a todo el mundo conmocionado, a Estados Unidos sobre todo con todas las alarmas, pero de momento sabemos poquito, pendientes de esto, pendientes también de la actualidad de las últimas horas. Vamos con toda la información. Empezamos repasando las últimas horas y empezamos en este caso mirando a Israel. Netanyahu expresó su indignación el pasado domingo por las declaraciones del presidente brasileño Luiz Inácio da Silva, que dijo que Israel estaba llevando a cabo un genocidio en Gaza. Comparó las acciones de Israel con la política de Adolf Hitler de asesinar a judíos. Dice que comparar a Israel con el holocausto nazi y con Hitler es cruzar una línea roja. Esto es lo que asegura el propio Netanyahu. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, ha declarado este lunes al presidente brasileño Luiz Inácio da Silva como persona non grata después de comparar la situación en la Franja de Gaza con el Holocausto. Según un comunicado de la oficina de Katz, este le dijo al embajador de Brasil en Israel que su país no olvidará ni perdonará, y además agregó que se trata de un grave ataque antisemita. Anteriormente, el primer ministro israelí ya dijo que Lula había cruzado la línea y ha calificado sus comentarios de vergonzosos y alarmantes. Miramos también a Taiwán, y es que China está intensificando el control marítimo frente a la costa del archipiélago taiwanés de Kinmen. Después de todo esto, después de que dos pescadores chinos se ahogaran durante una persecución por parte de la Guardia Costera taiwanesa. Esto ha provocado un nuevo conflicto diplomático. Los guardacostas chinos vigilarán regularmente las aguas de la costa sur del archipiélago donde tuvo lugar esta persecución. Quieren garantizar el cumplimiento de la ley marítima, es lo que ha explicado este domingo el portavoz de los vigilantes
En un comunicado, crece la tensión después de aumentar el número de embarcaciones chinas en la costa del archipiélago. Los pescadores de Taiwán y China frecuentan bastante esa zona, pero en los últimos meses la tensión ha ido más al incrementarse notablemente el número de embarcaciones del gigante asiático. Taiwán, además, por su parte, ha anunciado en las últimas horas que ha detectado 17 aviones chinos cerca de la isla. También protagonista de las últimas horas, Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea, que ha confirmado su intención de seguir al frente del Ejecutivo Europeo durante 5 años más, tras semanas de especulaciones en Bruselas sobre su futuro político, que también se ha vinculado a la OTAN. La actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado su candidatura a la reelección como presidenta del Ejecutivo Europeo durante los próximos 5 años, según la agencia alemana dpa. El nombramiento de von der Leyen, que lidera lo que se considera como la institución más poderosa de la Unión Europea, será confirmada por aclamación a principios de marzo durante el Congreso anual de su familia política, el Partido Popular Europeo, que había fijado el 21 de febrero como fecha límite para la presentación de candidaturas internas. Miramos también a Estados Unidos. Después de meses de solicitudes de funcionarios ucranianos, la administración Biden está trabajando para proporcionar a Ucrania nuevos y poderosos misiles balísticos de largo alcance, es lo que apuntan 2 funcionarios estadounidenses a la cadena NBC. A finales del año pasado, Estados Unidos comenzó a suministrar a Ucrania sistemas de misiles tácticos del ejército, conocidos como ATAMS, pero hasta ahora solo ha proporcionado estos misiles más antiguos de alcance medio. Ahora, Estados Unidos se está inclinando por enviar la versión de mayor alcance del misil, según dicen estos funcionarios, lo que permitiría a Ucrania atacar más dentro de la península de Crimea, controlada por Rusia. Sin embargo, la financiación estadounidense para los envíos de armas a Ucrania sigue siendo incierta debido a la oposición del expresidente Donald Trump y sus aliados republicanos en el Congreso. La semana pasada el Senado aprobó un paquete de ayuda exterior de 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, pero no está claro si la Cámara controlada por el Partido Republicano votará sobre esta medida o si va a sobrevivir a la votación. Miramos también a Rusia, la amenaza de Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. El pasado 18 de febrero dijo que podrían utilizar armas nucleares contra Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Ucrania si Moscú pierde todos los territorios ucranianos ocupados. Decía Medvedev, los intentos de restaurar las fronteras de Rusia de 1991 conducirán solo a una cosa, una guerra global con los países occidentales, con el uso de todo nuestro arsenal estratégico nuclear contra Kiev, Berlín, Londres y Washington, y contra todos los demás hermosos lugares históricos que desde hace mucho tiempo están incluidos en los objetivos de vuelo de nuestra tríada nuclear. Es lo que decía Medvedev, expresidente ruso, en referencia a la tríada de misiles balísticos intercontinentales y misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos estratégicos con armas nucleares. Medvedev, como les decíamos, expresidente de Rusia, ha amenazado repetidamente con usar armas nucleares, pero hasta ahora las amenazas no se han materializado. Sus críticos dicen que sus declaraciones son más un farol que los planes genuinos de Rusia y que tienen como objetivo asustar a Occidente para que haga más concesiones. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Nos fijamos en la actualidad en las últimas horas y empezamos un día más poniendo el foco en Oriente Medio, con Israel, que espera continuar las operaciones militares a gran escala en Gaza durante otras 6 a 8 semanas, mientras se prepara para montar una invasión terrestre de la ciudad de Rafah, más al sur de este enclave, según dicen 4 funcionarios. Los jefes militares creen que pueden dañar significativamente las capacidades restantes de Hamas en ese tiempo, allanando el camino para un cambio a una fase de menor intensidad de ataques aéreos dirigidos y operaciones de fuerzas especiales, según 2 funcionarios israelíes y 2 regionales que piden permanecer en anonimato. Hay pocas opciones de que el gobierno de Netanyahu preste atención a las críticas internacionales y suspenda un ataque terrestre a Hamas, según dice Adi Melamed, funcionario de inteligencia israelí y negociador en la primera y segunda intifadas o levantamientos palestinos en las décadas de 1980 y 2000. Dice que Rafah es el último bastión de control de Hamas y que todavía quedan batallones en Rafah que Israel debe desmantelar para lograr sus objetivos en esta guerra. Seguimos mirando Israel. Como les contábamos, lanzará una ofensiva en Rafah a menos que los rehenes regresen antes de Ramadán. Es lo que ha dicho Benny Gantz, miembro del Gabinete de Guerra de Israel, que prometió que el ejército facilitaría la evacuación de los civiles de Gaza en coordinación con Estados Unidos y Egipto para minimizar las víctimas. Se estima que 1 millón de palestinos que huyen de los combates en Gaza se han refugiado en la zona de Rafah, en la parte sur del territorio fronterizo con Egipto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que una operación terrestre en Rafah es esencial para eliminar los batallones restantes de Hamas y que quienes piden que Israel se mantenga fuera de la zona esencialmente piden que Israel pierda la guerra. La festividad musulmana de Ramadán comenzará cerca de la segunda semana
de marzo. Miramos de nuevo a Netanyahu. Ha expresado su indignación este domingo por las declaraciones del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que dijo que Israel estaba llevando a cabo un genocidio en Gaza y comparó las acciones de Israel con la política de Adolf Hitler de asesinar a los judíos. Dice Netanyahu que comparar Israel con el holocausto nazi con Hitler es cruzar una línea roja. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel ha declarado este lunes al presidente brasileño Luiz Inácio da Silva como persona non grata después de comparar la situación en la franja de Gaza con el holocausto. Según un comunicado de su oficina, le ha dicho al embajador de Brasil en Israel que su país no olvidará ni perdonará, y agregó que se trata de un grave ataque antisemita. Dice: en mi nombre y el de los ciudadanos de Israel, díganle al presidente Lula que es persona non grata en Israel hasta que retire su declaración. Miramos de nuevo a Gaza. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votará previsiblemente este martes sobre una iniciativa de Argelia para que el organismo de 15 miembros exija un alto el fuego humanitario inmediato en la guerra entre Israel y Hamas. La propuesta, según fuentes diplomáticas a Reuters, será vetada por Estados Unidos. Argelia presentó un proyecto de resolución inicial hace más de 2 semanas. Sin embargo, la voz de Washington, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha advertido que el texto podría poner en peligro negociaciones delicadas destinadas a mediar una pausa en la guerra. Argelia solicitó el sábado que el Consejo votara el martes para ser adoptada esta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que necesita al menos 9 votos a favor y ningún veto de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China o Rusia. Miramos de nuevo al Mar Rojo. El Ruby Mar, un barco británico atacado por rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah con sede en Yemen mientras navegaba por el Golfo Adén, se ha hundido, es lo que informa la televisión Sky News Arabia, citando a fuentes yemeníes. El canal de televisión no reveló más detalles de este incidente, pero anteriormente los hutíes anunciaron que habían lanzado un ataque con misiles contra este barco, contra el Ruby Mar. El representante de los hutíes, Yahya Sharia, ha publicado la declaración correspondiente en su canal de Telegram. Según afirman los rebeldes, el barco sufrió graves daños y dejó de moverse. Los hutíes reconocieron que Ruby Mar podría correr peligro de hundirse. Miramos también a Estados Unidos. Los gobiernos occidentales temen que Beijing intente aliviar el exceso de capacidad interna con exportaciones baratas, temor a que China inunde el mercado. Washington ha advertido a Beijing que Estados Unidos y sus aliados tomarán medidas si China intenta aliviar su problema de exceso de capacidad industrial mediante el dumping de bienes en los mercados internacionales. En concreto, 2 altos funcionarios del Tesoro han dicho a Financial Times que una delegación estadounidense dejó claras sus preocupaciones en una reciente visita a China, incluidas conversaciones con He Feng, el viceprimer ministro responsable de la economía de China. Dice que están preocupados de que las políticas chinas de apoyo industrial y las políticas macro, que se centran en la oferta en lugar de pensar en de dónde vendrá la demanda, estén precipitándose hacia una situación en la que el exceso de capacidad en China podría ser un peligro. Dice que esto terminará afectando a los mercados mundiales. Es lo que apunta el subsecretario de Asuntos Internacionales, que recientemente dirigió un equipo económico a Beijing. Lo que más preocupa a Estados Unidos son las manufacturas avanzadas y, en particular, los sectores de energía limpia, como los vehículos eléctricos, los paneles solares y las baterías de iones de litio. Seguimos mirando a China. El primer ministro Li Qian ha instado a los funcionarios a trabajar para impulsar la confianza en la primera reunión del gabinete del país después de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Li dijo a los funcionarios que se centren en resolver cuestiones prácticas que preocupan a las masas y a las empresas durante la reunión del domingo, según la agencia oficial de noticias Xinhua. Beijing se está esforzando por revivar la economía estancada del país, que enfrenta una crisis inmobiliaria, una débil demanda interna y una baja confianza de los inversores. Li dijo que los funcionarios deben mantener un entorno político estable y realizar más actividades que conduzcan a aumentar la confianza y las expectativas. El índice de referencia chino, el CSI 300, subió un 0,5% durante las primeras operaciones de este lunes. Seguimos mirando a la relación entre China y Estados Unidos. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha pedido al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que Washington debería levantar las sanciones a empresas e individuos chinos y que los intentos de desvincularse de China solo perjudicarían a Estados Unidos. El representante de Pekín defendía sus intereses al tiempo que recriminaba los intentos de Washington por dañar los legítimos derechos de desarrollo de China. Fueron las ideas que trasladó en una reunión que mantuvieron al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Washington ha impuesto sanciones a varias empresas chinas a las que acusa de trabajar con el ejército a pesar de las negativas de las empresas. También se han impuesto sanciones estadounidenses a personas y entidades por presuntos abusos de derechos humanos en la región china de Xinjiang. Volvemos a mirar a Estados Unidos. El FBI advierte que el malware chino podría amenazar la infraestructura crítica de Estados Unidos. Está concentrado en los esfuerzos chinos por insertar código de software malicioso en redes informáticas de manera que podrían perturbar la infraestructura crítica
de Estados Unidos. Según el director de la agencia, Christopher Wray, está muy preocupado por el posicionamiento previo de este malware. En el marco de la conferencia de seguridad de Múnich ha subrayado que Estados Unidos recientemente desmontó una red de piratería china conocida como Volt Typhoon, que tendría como objetivo la infraestructura estadounidense, incluida la red eléctrica, el suministro de agua y otros objetivos en todo el mundo. Dice Wray, estamos enfocados en esto como una amenaza real y estamos trabajando con muchos socios para intentar identificarla, anticiparla y desbaratarla. Pendientes de más noticias, de más actualidad, nuevas tensiones en Taiwán, nuevos movimientos por parte de China. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Ya de vuelta en Negocios Televisión, seguimos fijándonos en la actualidad. En las últimas horas ya hablamos ahora de Taiwán, y es que China está intensificando el control marítimo frente a la costa del archipiélago taiwanés de Kinmen. Lo hacen después de que 2 pescadores chinos se ahogaran durante una persecución por parte de la Guardia Costera taiwanesa. Esto ha provocado un nuevo conflicto diplomático. Los guardacostas chinos vigilarán regularmente las aguas de la costa sur del archipiélago, donde tuvo lugar esta persecución. Quiere garantizar de esta forma el cumplimiento de la ley marítima, es lo que ha explicado este domingo el portavoz de los vigilantes en un comunicado. Crece la tensión tras aumentar el número de embarcaciones chinas en la costa del archipiélago. Los pescadores de Taiwán y China frecuentan bastante esta zona, pero en los últimos meses la tensión ha ido a más al incrementarse notablemente el número de embarcaciones del gigante asiático. Por su parte, Taiwán en las últimas horas anuncia que ha detectado 17 aviones chinos cerca de la isla. Miramos ahora a Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea. Ha confirmado su intención de seguir al frente del Ejecutivo Europeo durante 5 años más, tras semanas de especulaciones en Bruselas sobre su futuro político, que también se ha vinculado a la OTAN. La actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado su candidatura a la reelección como presidenta del Ejecutivo Europeo durante los próximos 5 años, según la agencia alemana DPA. El nombramiento de von der Leyen, que lidera lo que se considera como la institución más poderosa de la Unión Europea, será confirmado por aclamación a principios de marzo durante el Congreso anual de su familia política, el Partido Popular Europeo, que por cierto había fijado el 21 de febrero como fecha límite para la presentación de candidaturas internas. Miramos ahora a Estados Unidos. Después de meses de solicitudes de funcionarios ucranianos, la administración Biden está trabajando para proporcionar a Ucrania nuevos y poderosos misiles balísticos de largo alcance, es lo que apuntan 2 funcionarios estadounidenses a la cadena
NBC, a finales del año pasado, Estados Unidos comenzó a suministrar a Ucrania sistemas de misiles tácticos del ejército conocidos como ATACMS, pero hasta ahora solo ha proporcionado estos misiles más antiguos de alcance medio. Ahora, Estados Unidos se está inclinando por enviar la versión de mayor alcance de este misil, según dicen los funcionarios, lo que permitiría a Ucrania atacar más dentro de la península de Crimea, controlada por Rusia. Sin embargo, la financiación estadounidense para los envíos de armas a Ucrania sigue siendo incierta debido a la oposición del expresidente Donald Trump y sus aliados republicanos en el Congreso. La semana pasada el Senado aprobó un paquete de ayuda exterior de 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, pero no está claro si la Cámara, controlada por el Partido Republicano, votará sobre esta medida o si va a sobrevivir a la votación. Miramos ahora a Rusia. Está acusando a la OTAN de luchar en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia dice que los soldados de la OTAN están participando en operaciones de combate en Ucrania bajo la apariencia de mercenarios. También habla en esta línea el coronel general Sergei. Dice que están operando complejos de defensa aérea de misiles tácticos, operativos y lanzacohetes múltiples y que forman parte de las tropas de asalto. Todo esto ocurre mientras los cuerpos de los militares cuyos uniformes tenían cosidos galones estadounidenses y polacos han sido encontrados durante la limpieza de Avdiivka. Esto es lo que está contando la agencia TASS, el asesor del jefe de la RPD, Igor Kimakovsky. Dice: la limpieza de Avdiivka reveló muchos matices interesantes. En este caso, estamos hablando de cadáveres abandonados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, en cuyos uniformes están estampados los galones estadounidenses y polacos. Seguimos mirando a Rusia. Hablamos ahora de Dmitry Medvedev, del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, que ha amenazado con utilizar armas nucleares contra Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Ucrania si Moscú pierde todos los territorios ucranianos ocupados. Los intentos, dice Medvedev, de restaurar las fronteras de Rusia de 1991 conducirán solo a una cosa, una guerra global con los países occidentales, con el uso de todo nuestro arsenal estratégico nuclear contra Kiev, Berlín, Londres y Washington, y contra todos los demás hermosos lugares históricos que desde hace mucho tiempo están incluidos en los objetivos de vuelo de nuestra triada nuclear. Es lo que apuntó Medvedev en referencia a la triada de misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos estratégicos con armas nucleares. Medvedev, que es expresidente de Rusia, ha amenazado repetidamente con usar armas nucleares, pero hasta ahora las amenazas no se han materializado. Sus críticos dicen que sus declaraciones son más un farol que los planes genuinos de Rusia y que tienen como objetivo asustar a Occidente para que haga más concesiones. Miramos de nuevo a Rusia. Ha reclamado el control de una planta de coque de la era soviética en Avdiivka, consolidando su control de la ciudad. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus tropas habían avanzado unos 9 kilómetros en la región de Donetsk, de la línea del frente, después de una mortal batalla urbana por Avdiivka. Dicen que el grupo de tropas del centro, tomando la ofensiva, tomó el control total de la planta de coque en Avdiivka. Es lo que apunta el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado conjunto con un vídeo que muestra una serie de explosiones en lo que parecía ser esta planta. Se izaron banderas rusas en los edificios administrativos de la planta, según añadía el comunicado. La televisión estatal mostró banderas ucranianas azules y amarillas siendo retiradas en Avdiivka y la bandera tricolor blanca, azul y roja de Rusia izada incluso sobre la planta de coque. Putin elogió la caída de Avdiivka como una victoria importante y felicitó a las tropas rusas, mientras que Ucrania dijo que había retirado a sus soldados para salvar a sus unidades de ser completamente rodeadas después de meses de feroces combates. Volvemos a mirar a otro de los protagonistas de la semana pasada, Navalny. Es que más de 400 personas han sido detenidas en eventos en 32 ciudades rusas desde la muerte de Alexei Navalny, el principal líder opositor del presidente Vladimir Putin, según el grupo de derechos humanos OVD Info. Mientras los rusos continuaban honrándole con flores, se ha tratado de la mayor oleada de detenciones en actos políticos en Rusia desde septiembre de 2022, cuando más de 1.300 personas fueron detenidas en manifestaciones contra una movilización parcial de reservistas para la campaña militar de Putin en Ucrania. Navalny es abogado de 47 años, cayó inconsciente y murió el viernes después de un paseo por la colonia penitenciaria ártica Loboporal, donde cumplía una condena de 3 décadas, según dijo el servicio penitenciario. VD Info, que informa sobre la libertad de reunión en Rusia, dijo que el mayor número de arrestos se produjeron en San Petersburgo y Moscú, donde el apoyo a Navalny había sido tradicionalmente fuerte. Por su parte, los investigadores rusos aún no han establecido la causa de la muerte de Alexei Navalny y no está claro cuánto tiempo se tardará en llegar a conclusiones oficiales. Es lo que informa la portavoz del opositor Kira Yarmysh. Aseguró que las autoridades han comunicado a su madre y a sus abogados que la verificación oficial de la causa de la muerte se había prolongado y que no estaba claro cuánto tiempo llevaría, según informa Reuters. Dicen que la causa de la muerte es indeterminada, es lo que afirma Yarmysh, añadiendo que las autoridades rusas estaban mintiendo
y dando largas. También ha hablado en las últimas horas el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que insiste, dice que Putin es el responsable. Escuchamos. Member state will propose sanctions for sure against the responsible. Well, the great responsible is Putin himself. But we can go down to the institutional structure of the penitentiary system in Russia. But don't forget who is the real responsible for the Navalny's death. Nos fijamos ahora en Ucrania. El ministro ucraniano de Infraestructuras, Oleksandr Kubrakov, ha declarado este lunes que el bloqueo de la frontera por una protesta de agricultores polacos es una amenaza directa a la seguridad del país, según informa AFP. Dice que bloquear la frontera es una amenaza directa a la seguridad de un país que se está defendiendo, que este tipo de acciones tiene un impacto negativo en su contienda con el enemigo común llamado Rusia. Es lo que afirma Kubrakov en un comunicado publicado en Facebook. Seguimos mirando a Ucrania. La Unión Europea debería trabajar en un plan para emitir 100.000 millones de euros en eurobonos para impulsar la industria en defensa del continente y, mientras tanto, hacer más para llevar armas a Ucrania. Es lo que ha dicho la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, en una entrevista en la agencia Bloomberg en la conferencia de seguridad de Múnich del pasado domingo. Dijo que la próxima Comisión Europea, tras las elecciones de junio, debería adoptar un enfoque de seguridad similar y unificado al que adoptó la actual cuando abordó la pandemia de COVID. Dice Kallas, estamos en un lugar donde necesitamos invertir más y explorar qué podemos hacer juntos, porque los bonos que serían emitidos por países separados individualmente son demasiado pequeños para aumentarlos. Dijo que los eurobonos podrían tener un impacto mucho mayor. Miramos ahora a Alemania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha señalado que no respaldar a Ucrania podría dañar la economía de Estados Unidos. En una entrevista en Múnich ha instado a los legisladores a desbloquear el apoyo estancado. En su argumentación subrayaba que, además de obstaculizar potencialmente la cooperación en materia de seguridad y perjudicar a los contratistas de defensa estadounidenses, la agresión del Kremlin, si no se cuestiona, también podría debilitar a Europa en términos más amplios y perturbar la relación comercial del bloque con la mayor economía del mundo. Un aspecto, entre muchos otros, de nuestra cooperación transatlántica, dice, es que firmamos cientos de contratos por valor de miles de millones de dólares y estamos a punto de preparar nuevos contratos, añadía Pistorius. Es obvio que la alianza para la seguridad aporta muchas ventajas para ambas partes. El canciller alemán Olaf Scholz y otros líderes occidentales se han centrado principalmente en argumentos políticos y estratégicos para justificar sus pedidos de ayuda militar estadounidense adicional para Ucrania. Ahora, Pistorius está adoptando un tono diferente, resaltando el posible dolor para los contratistas de defensa de Estados Unidos. Nos fijamos de nuevo en países de la OTAN. Hablamos ahora de Dinamarca, de la primera ministra, que ha dicho este domingo que su país estaba entregando todos sus proyectiles a Ucrania mientras instaba a otros estados europeos a proporcionar más armas. Dice, decidimos donar toda nuestra artillería, es lo que apunta Mette Frederiksen en la conferencia de seguridad de Múnich, sugiriendo que otras naciones europeas deberían hacer lo mismo. Dice, lamento decirles, amigos, que todavía hay municiones almacenadas en Europa. No es solo una cuestión de producción, porque tenemos armas, tenemos municiones, tenemos nuestras defensas que no tenemos que usar en este momento, que deberíamos entregar a Ucrania, pero, dice, tenemos que hacer más. Frederiksen dijo que Dinamarca pronto entregaría aviones de combate F-16 a Ucrania y que todavía estaba buscando más socios para suministrar los aviones de combate avanzados. Nos fijamos ahora en Finlandia. Es que Helsinki no ve ninguna necesidad de desplegar elementos del arsenal nuclear estadounidense en territorio finlandés, es lo que afirma el primer ministro Petteri Orpo. Dice literalmente, no hay necesidad de esto, el despliegue de armas nucleares de Estados Unidos en Finlandia no es necesario porque la propia OTAN proporciona disuasión nuclear, es lo que ha afirmado en una entrevista con un periódico polaco, donde señaló que las armas nucleares ya desplegadas en varios países de la alianza son suficientes para garantizar la seguridad de la OTAN. Sin embargo, según el primer ministro, Finlandia se está preparando para participar en la disuasión de posibles amenazas a la alianza con armas convencionales. Estados Unidos, como saben, despliega su arsenal nuclear en países de la OTAN como parte del programa de intercambio nuclear. Anteriormente, las autoridades polacas expresaron su deseo de unirse a este programa. Finlandia, por su parte, se convirtió en miembro de la OTAN el 4 de abril de 2023. Seguimos mirando a la OTAN. Al aviso, la advertencia por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, ha advertido hoy del peligro de que la OTAN sufra un momento Pearl Harbor con Rusia, en referencia a un ataque sorpresa de la aviación japonesa contra esa base estadounidense en 1941. Dice, no podemos esperar a que se produzca un segundo momento Pearl Harbor, uno nuestro, es lo que afirmó en una entrevista con la cadena alemana ZDF al ser preguntado por la diferente percepción de la amenaza por Rusia en el norte y en el sur de Europa. Dice, la seguridad de todos nosotros está relacionada. Si Lituania es insegura, otras partes de Europa
también lo son, es lo que puntualiza Landsbergis, que además destaca la importancia de seguir suministrando apoyo y armas a Ucrania para que Rusia pueda ser detenida allí, ya que de lo contrario, dice, es posible que el conflicto se expanda y alcance también a la Unión Europea. Termina diciendo: el despertador ha sonado, pero todavía no nos hemos levantado de la cama. El mayor problema es que no sabemos cuánto tiempo nos queda. Subraya que Rusia tiene la capacidad de movilizar a otros 400.000 efectivos, mientras que está fabricando nuevos tanques y armamento. Pendientes de más noticias, de más actualidad, enseguida ponemos el foco en Argentina. Ha registrado superávit financiero por primera vez en 12 años. Una pausa, 2 minutos y se lo contamos. Este show es el más importante de lo que se celebran. Se hace aquí, se hace en Las Vegas. Muchos de los productos que los concesionarios necesitan están aquí en esta convención estos 3 días. Sí que lo que estamos viendo de la evolución tecnológica, digital, la inteligencia artificial, está haciendo que esto cambie. Y esto va a cambiar. La inteligencia artificial al final lo que te tiene que traer es mayor contacto con el cliente, mayor facilidad con el cliente, aumentar tus ventas, digitalizar tus procesos y aumentar tu productividad. Al final, lo que has dicho, hay un producto y hay un cliente final y entre medio están los concesionarios. Todo este flujo, cómo lo gestionamos, cómo lo manejamos es lo que marca la diferencia. Yo creo que el recorrido que han hecho nuestros concesionarios como grandísimos grupos de concesionarios, grandes empresas, son muy profesionales. Son mercados muy distintos, o sea, donde el producto que se vende es distinto, la forma de vender es distinta. Y al final pues pasa lo que pasa en España. Hemos dejado de vender coches. Es que no estamos en el 2024 y tampoco vamos a llegar al 1 millón de vehículos. Vamos en buena tendencia, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos están todavía a años luz nuestro, ¿no? Nosotros somos una marca que está muy comprometida con la descarbonización y también con el medio ambiente y con la sostenibilidad, ¿no? Ya digital de la nueva era, que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel, acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos hachas, vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa, pero yo estoy plenamente convencido que va a venir una tal Taylor Swift, que nos colaron 80 habitaciones, que no nos dimos cuenta cuando venía, pero en 3 minutos. La gente de Revenue cerrando ventas como locos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Hombre, 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Pasamos a mirar a Argentina, que ha registrado en enero un superávit financiero de 518.408 millones de pesos, unos 576 millones de euros, producto de un superávit primario y del pago de intereses de la deuda pública, es lo que informan fuentes oficiales. Se trata del primer resultado financiero positivo del país desde agosto de 2012 y en un mes de enero desde 2011. En el primer mes del año, Argentina registró un superávit primario de 2.010 billones de pesos argentinos, unos 2.234 millones de euros, donde los ingresos totales alcanzaron los 6.830 millones de euros. Para que se hagan una idea, un alza del 256,7%
interanual. En lo que respecta a la recaudación tributaria, se presentó un crecimiento del 256,9% por el desempeño del comercio exterior y de la actividad económica interna de Argentina. Pasamos a mirar a El Salvador. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ha dejado en firme la arrasadora reelección del presidente Nayib Bukele con el 84,65% de los votos en los comicios del pasado 4 de febrero. Dicen, se declaran electos presidente y vicepresidente de la República de El Salvador al señor Nayib Armando Bukele Ortiz y al señor Félix Ulloa, respectivamente. Es lo que indica el TSE en un acta que deja en firme los resultados de la elección divulgada en su cuenta de la red social X. Bukele ganó, por tanto, con el 84,65% de los votos. Nos fijamos ahora en Guyana. El gobierno de Venezuela ha acusado al de Guyana de no respetar acuerdos entre los dos países en el marco de la disputa por el Esequibo, el territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y minerales que Caracas reclama como propio. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez leyó un comunicado en el canal estatal de televisión en el que advierte que resulta preocupante el continuo irrespeto y ausencia de disposición de la República Cooperativa de Guyana hacia sus compromisos históricos y jurídicos recientes en la materia. Venezuela asegura que Guyana no ha cumplido con obligaciones delimitadas en el Acuerdo de Ginebra firmado 58 años atrás, cuando ese país aún no era independiente, en el que se marcan pautas para la solución negociada del diferendo. Además, la vicepresidenta, según recogió DW, acusó al país vecino de violar el acuerdo de Argel, firmado en diciembre pasado entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y el guyanés Irfan Ali. Miramos ahora la economía. Apenas unos meses después de establecer un objetivo para 2024 para el índice S&P 500, los estrategas de Goldman Sachs han aumentado su pronóstico por segunda vez, ya que el mercado de valores eclipsó el importante hito de los 50.000 puntos este mes. Dice que el aumento de las estimaciones de beneficios es el motor de las revisiones, lo que ha escrito un equipo dirigido por David Costin en una nota a los clientes del pasado viernes. Nos fijamos ahora en Francia. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, ha señalado que el gobierno había reducido su pronóstico de crecimiento del PIB para 2024 al 1% desde el 1,4%, ya que la guerra en Ucrania y Gaza y una desaceleración en los principales socios comerciales, léase Alemania y China, oscurecieron las perspectivas. En una entrevista con la televisión francesa TF1 también dijo que el gasto estatal se recortaría en 10.000 millones de euros en todos los departamentos y agencias. Le Maire ha dicho que es una previsión de crecimiento que sigue siendo positiva, pero que tiene en cuenta el nuevo contexto geopolítico, subrayando la guerra en Ucrania y Oriente Medio, los problemas con el transporte marítimo en el Mar Rojo y la desaceleración económica en China y Alemania. De Francia pasamos a mirar de nuevo a Estados Unidos, a Joe Biden, que tiene la intención de relajar los límites a las emisiones de los tubos de escape que están diseñados para lograr la transición de los coches de gasolina a los vehículos eléctricos. Según New York Times, la administración daría a los fabricantes de automóviles más tiempo en lugar de exigirles que aumenten rápidamente las ventas de vehículos eléctricos en los próximos años, y añade que la nueva norma podría publicarse a principios de primavera. El cambio significaría que las ventas de vehículos eléctricos no necesitarían aumentar bruscamente hasta después de 2030. Un portavoz de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dijo que el borrador de la regla final, titulado Estándares de emisiones de múltiples contaminantes para vehículos de servicio liviano y mediano del año modelo 2027 y posteriores, se encuentra en el proceso de revisión interinstitucional. Miramos ahora a la eurozona. La Unión Europea impondrá a Apple la primera multa de 500 millones de euros por streaming de música. Bruselas impondrá su primera multa al gigante tecnológico por supuestamente violar la ley de la Unión Europea sobre el acceso de sus servicios de música en streaming. Según fuentes citadas por Financial Times, la multa se anunciará a principios del próximo mes y supondrá el fin de una investigación antimonopolio de la Comisión Europea sobre si Apple ha utilizado su propia plataforma para favorecer sus servicios sobre los de sus competidores. Después de la queja formal de Spotify en 2019, Bruselas dirá que las acciones de Apple son ilegales y van en contra de las reglas del bloque que imponen la competencia en el mercado único. Nos fijamos ahora en China, y es que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado que China va a levantar el embargo sobre el sector de la carne de ternera, que podrá así acceder libremente al mercado chino. Álvarez ha hecho este anuncio en una rueda de prensa junto a su homólogo chino Wang Yi, que ha viajado este domingo a Córdoba en el marco de una visita de trabajo a España, que proseguirá este lunes con sendos encuentros con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el rey
Felipe VI. Tras una primera reunión de trabajo, Álvarez ha detallado que ha planteado la voluntad de España de establecer unos intercambios comerciales más equilibrados entre ambos países. Así, Xi ha asegurado que además de la carne, el mercado chino se abrirá también para sectores como el de los cosméticos o el de las compras públicas. Seguimos fijándonos en China. Los operadores regresaron de un largo feriado este lunes con datos de viajes optimistas, mientras que las acciones de Hong Kong cayeron. El CSI 300 añadió un 0,5% cuando se reanudaron las operaciones tras las vacaciones del año nuevo lunar, en las que el gasto de los consumidores aumentó por encima de los niveles anteriores a COVID, según datos oficiales. Las acciones turísticas lideraron las ganancias, subiendo un 1,2%. El Banco Popular de China mantuvo el domingo estable su tasa de política clave, como se esperaba, mientras los mercados revalúan cuándo la Reserva Federal de Estados Unidos podrá comenzar a flexibilizar su política monetaria este año. El Banco Central de China dijo que mantendría la tasa sin cambios en el 2,5% sobre 500.000 millones de yuanes de una línea de crédito a mediano plazo a un año. Miramos ahora a Santander. El Consejo de Administración del banco ha anunciado hoy que someterá a votación en la próxima Junta General de Accionistas prevista para el 22 de marzo de 2024 un dividendo final en efectivo con cargo a 2023 de 9,50 céntimos de euro por acción. En consecuencia, el dividendo total en efectivo por acción con cargo a los resultados de 2023 será de 17,60 céntimos de euro, lo que supone un incremento de aproximadamente el 50% en comparación con el dividendo en efectivo con cargo al año anterior. Además, el banco ha recibido la aprobación regulatoria para una recompra de acciones por un importe aproximado de 1.500 millones de euros que se lanzará este martes 20 de febrero de 2024. Miramos ahora a Nintendo. Sus acciones cayeron este lunes después de que un informe sugiriera que el lanzamiento de Switch 2, la próxima versión de su consola de juegos insignia, se iba a retrasar. Las acciones de Nintendo en Japón cerraron con una caída del 5,84%. Por su parte, Bloomberg informó el sábado que Nintendo había dicho a los editores de juegos que Switch 2 se retrasaría hasta los primeros meses de 2025, citando a personas con conocimiento del asunto. Nintendo tenía como objetivo lanzar la consola a finales de este año, pero dijo a los fabricantes de juegos que podría lanzarse el próximo año, según este informe. Pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes también de traerles todo el análisis, hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida volvemos con los expertos en Negocios Televisión.